Estamos en el episodio 2 de la temporada 3 con la doctora Caterina. Es un gustazo tenerla acá. Nos encanta que se presenten ustedes mismos para que puedan contar un poquito, no nada más como en el ámbito profesional, sino su historia de vida, así como de forma express, desde de dónde es originaria y cómo llegó a este punto. Ok, gracias primero por la invitación. Yo nací en Puebla, capital, y allí estudié toda mi educación básica y me inscribí en la BUAP y allí estudié biología. Terminé biología en el 98 y mi asesor de tesis se vino a vivir a Cuernavaca, a la UNAM, lo que es ahora el Centro de Ciencias Genómicas. Se llamaba entonces Centro de Investigación en Fijación de Nitrógeno. Y yo vine a terminar de escribir mi tesis, porque había hecho la parte experimental en Puebla. Te digo, soy bióloga. Soy bióloga. Y me vine a que me revisaran mi tesis. Y descubrí que existía este centro de investigación y que tenían un programa de doctorado directo. Y entonces me mudé a Cuernavaca a seguir en la línea de investigación que ya había empezado en la carrera. Como bióloga tuve que pasar por todas las etapas de un biólogo, hacer trabajo de laboratorio, hacer trabajo de campo, aprender ecología, aprender genética, etcétera, pero desde como cuarto semestre por ahí, eran 10, descubrí que lo que yo quería era trabajar con plantas. No sabía bien qué cuando tenía cuarto, pero iban a ser las plantas y también de algún modo desde muy chiquita, desde la primaria, secundaria por ahí, pues como que sabía que siempre iba a estar en la universidad, no como fósil, sino que de algún modo siempre iba a estar estudiando. Uh-huh. Y esa intuición me llevó a estudiar el doctorado, lo terminé en el 2003 y me fui un año a Canadá a hacer un postdoc en la misma línea de investigación que tenía. Luego ahí las cosas me salieron más o menos. A nivel personal me costó mucho trabajo estar lejos, ya tenía una pareja aquí, que él se tuvo que quedar porque tenía un trabajo acá, yo me fui y entonces me volví. Y tuve mucha suerte porque conseguí trabajo aquí en Cuernavaca, que es lo que me interesaba, regresar aquí. Y entré a hacer un postdoc, una estancia postdoctoral de 2 años en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y mi asesor con el que llegué de Puebla para acá, en esa época ya se había cambiado a trabajar aquí en la UEM. Y entonces así conocí a los profesores, que ahora son mis colegas, de la Facultad de Ciencias de entonces. Entonces, haber regresado al IBT y seguir en contacto con mi asesor me permitió conocer la Facultad de Ciencias. Incluso di clases. Cuando era estudiante de doctorado les di algunos temas a los chicos que estudiaban bioquímica. Como estudiante me tocaba dar sobre todo las técnicas que yo manejaba muy bien y así empecé a hacer docencia sin que uno se lo proponga. Así es un poco ahora, ¿no? Y me conocieron todos mis ahora colegas y tuve la magnífica suerte de que cuando se acabó mi contrato salieron unas plazas a concurso para entrar a trabajar a la UEM. Concursé y me escogieron. Y entonces ya me incorporé a lo que era la Facultad de Ciencias entonces, y eso fue en el 2006. Y entonces llevo 19 años trabajando como profesora investigadora de la antigua Facultad de Ciencias, actualmente el Centro de Investigación en Dinámica Celular. Todos esos años trabajando con biología de plantas. Increíble. A mí me da y siempre me gusta. Bueno, de por sí a los biólogos que nos ha tocado tener también invitados en el área de biología, tienen como un arquetipo que les gusta mucho el contacto con la naturaleza. En su caso, doctora, era así. Y particularmente hablo por las plantas, ¿no? Porque también son organismos que se salen un poquito de lo convencional, incluso hasta molecularmente y en el metabolismo funcionan, tienen otras formas de funcionar, ¿no? Muy diferentes a lo que conocemos normalmente, ¿no? Como que las a lo células se refiere animales. a nosotros, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, particularmente, digo, por ese camino que no todos suelen caminar, ¿no? Pues no sé. Yo estudié biología después de haber intentado, la primera vez que entré a la universidad fue para estudiar psicología. Okay. Y estuve todo un semestre, lo terminé, lo inicié y lo acabé y terminé las clases y todo, pero no me gustó, o sea, no me sentía cómoda.
hice mis clases, aprendí cosas interesantísimas. Tuve un profesor que se hizo mi amigo, o yo me hice amiga suya, y me acompañó el resto de mi formación académica, porque su clase además me gustaba mucho, que era como filosofía, etcétera. También hice ahí una gran amiga, que ella sí terminó la carrera. Entonces yo me sentía a gusto, pero no me gustaba, no me veía yo trabajando de psicóloga, ¿no? Y luego dije, pues a mí me gustan las letras, y mientras empezaba otra vez el ciclo de volverme a presentar para reentrar a la universidad, a cambiar de carrera, no sabía qué carrera. Lo que les dije, yo sabía que iba a estar en la universidad, pero no estaba muy claro dónde. Y hice un semestre de oyente en la Facultad de Filosofía y Letras, porque quería estudiar literatura española. No me gustó tampoco, pero estuvo bien porque ahí no me inscribí. Probé, un profesor investigador de allí, que yo conocía muy bien, me recomendó como qué materias tomar para darme cuenta de cómo iba a ser la carrera, y ese consejo fue muy valioso porque descubrí que tampoco la iba a disfrutar, y entonces yo me puse a pensar, ¿por qué no me gusta esto? Y llegué a la conclusión de que todo era solo el trabajo intelectual, y yo necesitaba hacer algo con las manos. Siempre he sido una persona que hace cosas, ¿no? Y lo de las plantas, pues venía también quizá desde la infancia. Yo en la carrera me lo preguntaba también ya cuando era bióloga. De niña, en los veranos, mi mamá, bueno, no en los veranos, sobre todo hacia Semana Santa, me tocaba ayudar a sacar todas las macetas, desenterrar plantas, quitar malezas, volver a sembrar. Y entonces le fui agarrando el gustito a trabajar con las plantas, ¿no? De una manera, pues, doméstica, para tener tu jardín bonito, etcétera. La parte de biólogo que no me gustó tanto era lo de irse días enteros al campo. A mi papá le gustaba llevarnos a campamentos y a mí no me gustaba. Entonces, cuando entré a la carrera, esa es la parte que menos me parecía divertida. Pero también tiene algo que ver con cuando lo haces a fuerza. Cuando yo terminé de llevar las materias de ecología, empecé a disfrutar ir con mis compañeros de la otra generación al campo, con ellos, porque eran mis amigos, porque ya no tenía yo que aprobar la materia. Y entonces es eso, te vas formando poco a poco, vas descubriendo, en mi caso, vas descubriendo en el camino qué quieres hacer, vas sintiendo qué te gusta, qué de lo que te gusta, qué de lo que no te, por qué lo que no te gusta, ¿no? Sí, tengo colegas que como que tenían muy claritos desde chiquitos qué iban a hacer. No es mi caso, yo anduve un poco así, pero no me arrepiento de ninguno de los pasos dados. Claro, de hecho es un punto bien interesante que toma porque básicamente se centra en dejar que la curiosidad haga su trabajo, ¿no? Y te vaya guiando por esos caminos. E incluso hasta ciertos marcos de escuelas como lo son Montessori, te permiten que a los niños vayan encontrando lo que les gusta o se divierten haciéndolo, ¿no? Para que vayan agarrándole, digamos, como aprender jugando. Entonces, cuando tú te permites eso, le encuentras un gusto genuino por hacer las cosas, no porque solamente te quedó la idea y dijiste, quiero ser astronauta y aunque no me guste, no sé, las alturas, ¿no? O sea, no persigues el objetivo, sino la mera curiosidad. Y en este sentido, no sé si nos pueda platicar un poquito, doctora, de su línea de investigación, qué es lo que suele trabajar en el laboratorio, en el área de plantas, para la gente que no está tan inmiscuida en el tema, ¿no? Que no es tan experta como lo es usted, a lo mejor en temas moleculares ya más a detalle. Sí, bueno, nada más una cosa, es muy chistoso lo que acabas de decir de las escuelas libres y eso porque mi formación toda fue muy tradicional, ¿no? Yo fui a escuelas muy tradicionales y eso más bien tiene que ver quizá como me criaron, que no hubo ningún problema cuando dije me equivoqué de carrera, ¿no? Dar Como esa que flexibilidad. no pasa nada. Bueno, no pasa nada mientras no te equivoques 15 veces, ¿no? Exacto. Te puedes equivocar una vez, pero muchas veces no. Por suerte solo me equivoqué esa primera vez. Me equivoqué. Tenía una idea distinta de lo que iba a ser psicóloga. Y pues corregí, me di cuenta. Te digo que me permitió preguntarme, ¿y por qué no me gusta esto? Que durante toda la prepa yo estaba convencida de que iba a ser así y descubrí esta necesidad de hacer cosas y que pues teniendo un trabajo que solo intelectual no iba a tener la oportunidad de hacer. Claro, me podía dedicar a pintar en mi tiempo libre, pero es distinto, ¿no? No iba a ser a nivel profesional. Claro.
Y ya regresando a lo que hago, pues la historia de a qué me dedico, pues es un poco como la historia de mi vida, ¿no? Que empiezas por acá y luego ves que por ahí no es, etcétera. Entonces, pues como les dije, en el doctorado, desde la licenciatura estuve con el mismo investigador y él trabajaba con hemoglobinas de plantas. Entonces, la razón por la que yo me fui a trabajar con este investigador, que yo no conocía, lo conocí cuando fui a hacer el servicio social, era la línea de investigación, porque a mí me sonó muy extraño que hubiera hemoglobinas en las plantas. Eso no lo había estudiado en la carrera, no eran famosas, voy a decir. Y pues como me gustó el trabajo, me quedé haciendo bioquímica y estudiábamos estas proteínas que existen muy abundantemente solo en ciertas plantas. Entonces, en eso hice mi tesis de licenciatura y obviamente me seguí en la misma línea en el doctorado. Y una vez que terminé, les decía que me fui a un postdoc. Fue también, me fui con la competencia. Saben que hay grupos de investigación que estudian, que tenemos el mismo interés en la misma molécula o en la misma enfermedad o en la misma cosa. Y yo me fui con unos que eran nuestros competidores, ¿no? A trabajar. Como les contaba, el trabajo salió bien, pero yo no estaba muy a gusto y me volví. Y ahí hubo un giro porque entré a trabajar en un laboratorio donde se especializaban en estudiar las raíces de las plantas, cómo crecen. Sí, básicamente una vez que germina una semilla, cómo hace para dirigir el desarrollo de las raíces, cómo se desarrollan ciertos tipos distintos de raíces, etcétera. Y estuvo muy bien para mí porque yo siempre había hecho bioquímica y a la planta la usaba pues para que creciera bonita o la hacía crecer en condiciones no muy agradables para la planta, por ejemplo, exceso de temperatura, para ver qué pasaba con las hemoglobinas famosas, o si tenían mucho frío, etcétera. Pero era básicamente yo maltrataba a la planta, voy a decir, le ponía condiciones que yo quería conocer y luego extraía las proteínas y yo trabajaba con las proteínas o los genes, ¿no? No trabajaba con la planta como estudiarla a lo largo de un proceso del desarrollo. Y eso hice en el postdoc. Y me gustó muchísimo trabajar con la planta casi viva. También al final del doctorado yo siempre trabajé con plantas con flor. Yo en el doctorado trabajé con arroces. La tesis de licenciatura fue con el guaje, que aquí es muy famoso en Morelos, que se come en mole esa. Esa fue la planta con la que trabajé. En el doctorado fue con arroz. En Canadá, que es donde hice el postdoc, trabajé con soya. Y cuando llegué aquí, pues trabajamos con una planta modelo que se llama Arabidopsis, que es como una especie de maleza. Es una planta chiquita, pero se usa muchísimo en el mundo para estudiar cosas de biología, de plantas. Y cuando terminaba el doctorado empecé a trabajar con unas plantas que no hacen flores, que son muy comunes. Ahora que está lloviendo tanto, las vemos todo el tiempo, que son los musgos. Esto, todo lo verdecito que ahorita está cubriendo árboles, rocas, etcétera. Son plantas muy sencillas desde el punto de vista anatómico porque no tienen hojas verdaderas, no hacen tallos, no crecen alto. Y lo más interesante de esas plantas es que se parecen mucho a cómo creemos que eran las primeras plantas que poblaron la Tierra, y estoy hablando de hace 500 millones de años. Entonces, desde el punto de vista evolutivo es muy interesante saber más o menos cómo funcionaban esas plantas. Y yo tenía ahí la curiosidad de trabajar con ellas y cuando ya pues terminas el postdoc, yo siempre quise ser jefa de grupo, es decir, decidir yo qué voy a estudiar porque a mí me gusta, no la línea de mi jefe o de mi asesor, que es como trabajamos. Entonces tuve que generar mi propia línea de investigación y fue justo con plantas basales, que les decimos, con un musgo en particular. Y de ese musgo, además, se me ocurrió trabajar con una hormona que en aquella época no se consideraba realmente como una hormona, que se llama óxido nítrico. Y esto es un gas, y es muy difícil trabajar con gases porque pues los gases vuelan, ¿no? Entonces, las técnicas para poder identificar ese gas y tal son complicadas y les estoy hablando de hace 19 años. Hace 19 años en México, yo creo que había 2 personas, o sea, yo y alguien más, que trabajábamos con musgos. Ahora ya es bastante común. Y entonces fue un reto trabajar con esta planta y con esta hormona, porque también esta hormona que se llama óxido nítrico, básicamente quien le dio el impulso del estudio de esta molécula en cualquier tipo de plantas es un investigador argentino, que yo pues lo leí, me gustó su trabajo y dije, yo quiero hacer algo así. Y unos europeos, unos italianos en particular. Entonces en México yo era la única persona que trabajaba con musgos y con esta hormona. Entonces está bueno porque pues eres el único y puedes ser un líder.
pero también tiene sus desventajas, como todo en la vida, que si algo no te sale, no hay a quien preguntarle, porque nadie más tiene experiencia, ¿sí? Entonces, fue muy formativo porque tuve que, pues, arreglármelas, ¿no? De algún modo para hacer que la cosa funcionara. Y trabajé muchos años con el musgo. Se llama Physcomitrium patens, pero siempre los nombres científicos son muy complicados. Y no tiene nombre común. Entonces, el musgo, ¿no? Para nuestra conversación. Y con esta hormona. Y poco a poco empecé a incursionar en otros ámbitos de la vida. Y como docente, y desde que estudié la carrera, tuve que aislar unas bacterias para trabajar con mis plantas. Y ahí empecé mi acercamiento con la microbiología. Entonces, actualmente trabajo con interacción. Dejé el óxido nítrico por complicado y me permitió publicar varios artículos. Uno de mi primer artículo de divulgación es sobre el óxido nítrico en las plantas. Eso lo escribí como en el 2000. Pero me perdí. El óxido nítrico poco a poco lo fui dejando, tuve mala suerte con algunos estudiantes, un par de estudiantes que trabajaban conmigo en la maestría decidieron no acabarla y eso pues es muy mala cosa porque te deja el proyecto a la mitad. Uno, por más que esté en el laboratorio, no lo puede hacer todo sola. Y entonces una serie de cosas que no están bajo mi control que salieron mal. Luego yo tenía problemas para hacer las mutantes de estas plantas, conseguí dinero, me fui a Alemania a hacer una estancia, las hice allí. Y el problema fue traérselas para acá porque me las pararon en la aduana y el tiempo que estuvieron paradas, los que se murieron, un desastre. Tuve que volver a empezar aquí en México y aquí es más lento todo, por eso me fui allá, ¿no? Entonces pasaron una serie de desgracias juntas que dije yo, esto, volver a empezar cada 2 años porque te pasa algo es muy desgastante, ¿no? Porque también uno como científico siempre cuenta lo divertido y lo padre, pero pasan cosas como esa que te hace cuestionarte, o sea, realmente esto tiene futuro y tal, y entonces otra vez tienes que ser resiliente, tienes que ser creativo y decir, pues a mí me siguen gustando las plantas, a mí estas plantas me parecen interesantísimas, ya las sé trabajar, pues les voy a preguntar otra cosa. Y actualmente trabajo con interacciones de los musgos con hongos y bacterias, pero no cualquier hongo y bacteria. Lo que yo hago es tomar musgos de la naturaleza, sobre todo musgos que estén creciendo en lugares, por ejemplo, perturbados, ¿no? Donde hay contaminación o que crecen en condiciones ambientales difíciles, que tienen demasiada luz o demasiada sequía, etc. Y obtengo lo que los biólogos llamamos organismos endófitos. Endo quiere decir dentro, ¿no? Entonces son hongos o bacterias que viven dentro de la plantita. Y entonces lo que yo estoy haciendo con mis estudiantes es colectar musgos u otras plantas basales, de estas que son muy simples aparentemente, y las colectamos en diferentes lugares del país. Bueno, básicamente tenemos Veracruz, Puebla y Morelos, y las traemos al laboratorio, más o menos las esterilizamos superficialmente para quitar los bichos que viven afuera. Por bichos me refiero a bacterias y hongos. Y ya que está estéril superficialmente la planta, literalmente la machacamos para que salgan los bichos que viven adentro. Y luego los cultivamos y estamos tratando de identificar cuántas especies viven, qué especies son. Y luego las ponemos a vivir juntos para tratar de entender por qué viven juntos, qué beneficios sacan o no los dos socios de este juego, que sería la plantita y sus organismos endófitos. Sí. Doctora, ¿cree que nos podría explicar para un simple mortal por qué las plantas son tan especiales? ¿Fueron la primera especie pluricelular o existió algo antes de las plantas? Como la historia desde el mero cómo principio. Se formaron, desde el mero principio Okay. hasta ahorita, ¿por qué son tan especiales para nosotros y qué provecho hay de estudiarlas? ¿Por qué hay tantas áreas y líneas de investigación que se derivan del estudio de las plantas? Ok. Bueno, las plantas desde el punto de vista evolutivo son muy nuevas. Okay. Porque pues el planeta tiene 4.500 millones de años de que se generó. Y la vida, según todos los cálculos, debe haber empezado por allí de unos 1.000 millones de años después, 3.500, 3.800, según el tipo de
técnica o mecanismo que decidas usar para calcularlo. Fuera de eso, o sea, los primeros bichos, las primeras formas de vida que se conocieron, pues en realidad es una hipótesis que tienen los científicos porque no tenemos todavía máquina del tiempo para ir a ver cómo fue. Pero según pues todo lo que sabemos ahora de biología molecular, de bioquímica, de fósiles incluso, pues tenían que haber sido organismos hechos de una sola célula con un metabolismo, quiere decir metabolismo, de dónde sacan su alimento, voy a decir, y la energía para poder hacer otra célula, que es el chiste de estar vivo, ¿no? O sea, el chiste de estar vivo, digamos, es reproducirse para poder colonizar otros ambientes. Y entonces la vida empezó así, básicamente eran microorganismos que se parecen mucho a las bacterias actuales, ¿no? Muy simples, que un individuo es solo una célula, con su DNA, que es lo que necesita para tener las instrucciones de cómo hacer una célula y poderse dividir. En algún momento de ese desarrollo, estos organismos tenían que alimentarse de lo que hubiera alrededor, con sales, y para no ponerme muy complicada, el chiste de estar vivo también es transformar energía para hacer el trabajo celular, que el trabajo celular es ese que ya dijimos, crecer, reproducirse, etc. Y entonces, al principio todos los organismos que estaban vivos tomaban la energía y los nutrientes del ambiente. Y entonces aparecieron allí unos, cuando digo aparecieron, es una manera que tenemos los biólogos de decir a la gente en general, pero no es que de la nada un día no estaban y al día siguiente ya están, ¿no? Evolutivamente se ocurrieron las mutaciones, etcétera, que fueron necesarias para que surgieran organismos que tenían la capacidad de tomar energía de una fuente que nadie más estaba explotando, que es la luz. Y es el principio básico de la fotosíntesis. Pero debemos recordar que además en la Tierra no había oxígeno, no se parecía para nada a la Tierra que poblamos actualmente. Entonces esos primeros bichos que tuvieron las herramientas para poder tomar la energía del sol y convertirla en trabajo celular, son los primeros fotosintéticos, pero lo hacían en ausencia de oxígeno. Entonces eso ya es fotosíntesis, que le decimos anoxigénica por eso. Y eso permitió a estos organismos pues empezar a vivir en lugares distintos porque ya podían usar esa energía que nadie más estaba usando para conseguir otras fuentes de alimentos, ¿sí? Y ese es el principio de la fotosíntesis. Y ya los microorganismos se fueron diversificando, seguimos en un mundo donde todos los organismos son de una sola célula. Pero ya empieza a haber diferentes células, ¿no? Diferentes tamaños, diferentes composiciones, diferentes tipos de nutrientes que podían explotar, diferentes ambientes, ¿no? Y también más adelante, mucho más adelante, empezaron unos organismos que aprendieron, ya la competencia por la luz era grande, y estos que sabían hacer fotosíntesis inventaron una reacción que consiste en romper una molécula de agua y tomar sus electrones que necesitan para la energía. Pero el chiste de romper esa molécula de agua es que se libera oxígeno. Y oxígeno no había libre. Y eso cambió la historia del planeta para siempre. Entonces ahí, en ese momento, surgió la fotosíntesis como la conocemos, como nos la enseñan en la primaria. No sé si te acuerdas, o en la secundaria, o en la prepa, da igual. Que nos dicen, la fotosíntesis es tomar la luz del sol, agua y dióxido de carbono. Y sale, mágicamente, azúcar y oxígeno. Entonces, por las plantas son tan importantes porque producen el oxígeno que respiramos. Entonces, imagínate un planeta donde no había oxígeno. El oxígeno es muy tóxico cuando está puro, porque jala electrones y eso destruye células, etc. Entonces, digamos que desde el punto de vista de la evolución fue una gran tragedia que empezara a ocurrir el oxígeno, porque muchísimas formas de vida que ya estaban poblando, todo esto es solo en los cuerpos de agua del planeta aquel antiguo. Ya estamos hablando aquí como de hace unos 2.500 millones de años, por ahí. Había muchísimas formas de vida, pero ninguna sabía lidiar con el oxígeno. Entonces el oxígeno poco a poco se fue acumulando. Primero no pasó nada porque lo que hacía era oxidar hierro, etcétera. No formas de vida, y así los que no sabían lidiar con el oxígeno no lo tenían que ver. Pero una vez que ya ocurrieron esas reacciones químicas en las cosas no vivas, el oxígeno se empezó a acumular. Y eso fue una tragedia para muchos, hubo una gran extinción,
Y solo sobrevivieron los que tenían mecanismos para lidiar con el oxígeno. Y así aparecimos todos los que estamos vivos ahorita. ¿Qué tipo de organismos había antes en el mundo sin oxígeno? Muchos todavía hay ahora porque hay regiones del planeta donde no hay oxígeno. Y regiones de tu cuerpo donde no hay oxígeno, por ejemplo, los intestinos, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues sí, no todo. Tenemos algunos lugares de nuestros cuerpos o lugares de nuestro planeta donde no hay oxígeno y ahí sobreviven esos. Por ejemplo, si no te has lavado los dientes, en la placa de los dientes son como estratos. Tienes que imaginar que esto es chiquito. Cuando decimos microorganismos es micro de verdad. Chiquititito, no los podemos ver con los ojos, etc. Y entonces hacen una especie de, le decimos placa, es una película, ¿no? Y allí se genera como un gradiente de oxígeno. Entonces en tu saliva, desde luego que hay oxígeno. Pero esto te lo tienes que imaginar como una especie de gelatina. Y entonces el oxígeno, pues es un gas que va a difundir. Pero pues hay bichos viviendo en esa gelatina. Entonces los que estén más en la superficie de esa gelatina pueden usar ese oxígeno. Y entonces el poquito que va entrando a la gelatina se lo van consumiendo. De manera tal que en el fondo de la gelatina ya hay oxígeno. Y ahí es donde viven los bichos que no pueden ver al oxígeno. Es más, si rompes esa placa y entra el oxígeno, se mueren. No tienes ni que ponerles nada gacho porque el oxígeno es lo suficientemente tóxico para ellas para morirse. Entonces, pero por suerte para nosotros apareció la fotosíntesis oxigénica y eso es una cosa que a lo mejor la gente no está muy consciente del éxito que fue. Todos o muchísima gente del mundo, no importa que te dediques, sabemos que los rayos ultravioletas son dañinos para la piel porque nos puede causar cáncer, etc. Y a lo mejor menos gente lo sabe, pero el planeta tiene una capa de ozono que la rodea y que de algún modo filtra los rayos del sol. Bueno, el ozono son 3 moléculas de oxígeno. Y entonces, gracias a que apareció la fotosíntesis, esta que te cuento, que empezó a romper las moléculas de agua y liberar oxígeno, se juntó suficiente oxígeno para que se formara la capa de ozono. Y una vez que se formó la capa de ozono, la vida, hace rato dije, toda esa vida que hemos contado antes estaba solo en el agua, porque el agua también filtra la luz ultravioleta. Entonces podía la vida prosperar porque no llegaban los rayos ultravioleta que dañan el DNA y que impiden que se salgan. Sí. Entonces, fíjate, cuando se inventó la fotosíntesis, esto lo hicieron unas bacterias que se llaman cianobacterias, la fotosíntesis que genera oxígeno, se acumuló el oxígeno, se hizo la capa de ozono y entonces ahora sí vamos para afuera. Ya había como un escudo protector que permitía a la vida salir. Y los primeros que salieron del agua hacia la parte continental, voy a decir, a la parte terrestre de la Tierra, son las plantas. Cada vez es más evidente que no salieron solitas. Se tuvieron que ayudar de los hongos. Y entonces parece que la historia de la vida en nuestro planeta, bueno, primero, ¿por qué son las plantas tan importantes? Porque las plantas son descendientes directos de esas cianobacterias que produjeron el oxígeno para hacer la capa de ozono. Y luego son ellas mismas que son capaces de tomar la energía del sol para poder hacer su alimento. Básicamente agarran CO2, que es el desperdicio de nuestra respiración. Cada vez que expiras, tú sacas dióxido de carbono y ese no te sirve para respirar. Es más, si se acumula mucho te mueres. Entonces, las plantas usan el dióxido de carbono para tomar el carbono que está ahí adentro e incorporarlo a sus células en forma de azúcares, de proteínas, etc. Y es así como llegan las proteínas y los azúcares y tal a nosotros. Y a todo aquel bicho viviente que no sea una planta. Sí. Porque todos los demás viven de un fotosintético. Entonces, esa es la importancia de las plantas. Que gracias a que existió la fotosíntesis en las cianobacterias, hay oxígeno. Y porque hay oxígeno, pudimos salir los seres vivos de los océanos. Está increíble cómo cuando vemos las escalas de la vida en la Tierra en diferentes perspectivas, se cuenta una historia totalmente diferente. Sí. Y hasta cuando ves lo de las extinciones masivas, creo que una de las primeras extinciones masivas fue justamente cuando una especie de algas, o no recuerdo bien, que estaban en el agua, fueron los que produjeron un montón de dióxido de carbono, que justamente cuando a veces se nos advierte el cambio climático, dicen, ya ha pasado antes, ha habido exceso de dióxido de carbono y hubo extinción masiva, o sea, puede pasar de nuevo. No, pero además aquello era, o sea, tú tienes que pensar que eso es tiempo geológico, pasa en varios cientos de miles de millones de años.
Y lo que estamos haciendo ahora es hacer eso mismo, pero ultra archirrecontra por rápido. récord, ¿no? Sí. Y entonces ahí no le da tiempo a la vida de adaptarse, ¿no? Que sí, es lo que pasó. La primera, bueno, no sé si la primera, pero estoy casi segura que la primera extinción masiva fue la del oxígeno. Sí. Se llama el gran evento de oxidación, creo, sí. Porque te digo, el oxígeno lo que hace es quitarle electrones a las cosas y eso es muy mala cosa. Sí. Y entonces muchos no sobrevivieron, pero los que sobrevivieron permitieron que estemos aquí. Sí. Está increíble. Yo tenía una duda ahí con el tema de los musgos. ¿Estos organismos tienen raíces? No, ¿verdad? O sea, incluso No. también ellos tuvieron que ver con la colonización que mencionan, ¿no? Hacia la parte terrestre, que se podían establecer haciendo asociaciones con los hongos. Sí. Poniéndose, digamos, en una roca muy plana donde a lo mejor no hay tierra. Ahora creando son condiciones. así. Si tú sales en época de lluvias al cualquier lugar donde haya rocas, incluso en los jardines que tienen adoquín, Ajá. salen musguitos. Y fíjate, o sea, imagínate lo que esas plantas tienen que hacer, porque son muy chiquitas. Esa es una cosa que, por eso decimos que se parecen mucho o son los descendientes actuales de las primeras plantas que salieron. Porque una cosa que luego no parece muy obvia es que la vida saliera del agua a la tierra implica resolver un montón de problemas. Cuando tú supongo, todos los que nos escuchan que han estado dentro de una alberca y han jugado a cargar a su compañero, puedes cargar a alguien en el agua y luego afuera ya no. ¿Por qué? Claro. Porque uno flota. Y entonces cuando eres un bicho marino, una planta, voy a dedicarme a lo que yo sé, una planta, no necesitas estructuras duras para mantenerte erguido porque el agua te sostiene. Salirte del agua se acabó. O sea, se cae. No sé si lo que pueden imaginarse los escuchas es si ven un acuario con algas naturales, si tú la sacas el alga se cae, no se puede sostener y además se seca muy rápido porque no tiene mecanismos para retener el agua porque no la necesita, vive en el agua. Entonces, salirse del agua, ya llevamos ahí dos cosas. Uno es cómo me mantengo erguido si no tengo esqueleto ni nada que me sostenga. Y dos, cómo le evito evaporarme rapidísimo. Entonces, colonizar la Tierra fue muy complicado en ese sentido, porque el agua se te va a evaporar muy rápido. Entonces las plantas tuvieron que generar mecanismos que les permitieran retener el agua y generar tejidos y materiales, voy a decir, que les permitieran mantenerse erguidas aunque no hubiera agua alrededor. Entre otras cosas. Por ejemplo, obtener los nutrientes del suelo, porque en el agua están disueltos y entonces nada más los absorbes casi pasivamente. Cuando sales a la tierra, pues hay que tener un órgano que te permita, por un lado, agarrarte a la tierra, ¿no? Mantenerte ahí y tomar los nutrientes. Entonces, los musgos y todas estas plantas basales no tienen raíces propiamente dichas porque las raíces son órganos muy complejos. Pero estas plantas tienen algo parecido a las raíces. Son unas celulitas que crecen hacia abajo y básicamente lo que hacen es agarrar a la planta al suelo. Y ya, porque la absorción de nutrientes y eso lo hace el resto de la planta en sus zonas verdes, que tampoco son hojas, aunque lo parecen, porque son una sola capa de células. Y las hojas de las plantas y las hojas que se come uno en la lechuga son varias capas de células, tienen tejidos vasculares y las plantas, los musgos y eso no son tan complicadas en el sentido de cuántos tipos distintos de célula tienen, pero son lo suficientemente complejas como para aguantar fuera del agua, soportar incluso la luz ultravioleta, la luz del sol directamente, porque otra vez el agua la filtra, ¿no? Ahora, las que estudiamos ahora, bueno, uno siempre se tiene que acordar que son los sobrevivientes de esto. Entonces, se parecen en cierto sentido, pero también tienen muchas cosas que fueron perdiendo, digamos, porque ya no eran necesarias a lo largo de la evolución. Lo que sigue siendo verdad es que los vemos ahora en época de lluvias porque hay mucha humedad. Cuando baja la humedad, cuando ya no tenemos época de lluvias, la mayoría de los musgos y eso se secan y dejan esporas para que germinen en la siguiente época de lluvias, etc. Pero entonces sí, creemos que las plantas, antes hace, no sé, 20 o 30 años, estaba menos
fundamentada, digamos, o había mucha menos evidencia de lo que les cuento, que ahora que estamos seguros de que fueron los musgos y las plantas, bueno, las plantas y los hongos juntos. Hace 30 años cuando yo estudiaba eran las plantas. Entonces, claro, las plantas son las campeonas. Claro que sí, pero los hongos ayudan un montón. Los hongos no pueden hacer fotosíntesis, pero saben, tienen como mecanismos muy buenos para retener agua y para ayudar a obtener nutrientes de las piedras. Y obtener nutrientes de las piedras no es fácil. Sí, dicen que incluso, como vulgarmente, ¿no? Que los hongos son los descomponedores por excelencia de Exacto, todo lo es que, verdad. de todo lo que hay. O sea, si existe algún día. Ah, bueno, está el ejemplo donde no sé qué tan cierto sea, pero que incluso se habían encontrado, me parece que sí era un hongo en Chernobyl que podía estar ahí creciendo. Sí, eso es real. Entonces, o sea, imagínate poder crecer y no nada más crecer, también obtener alimento, ¿no? De ahí para establecerte está muy increíble. Y eso me imagino que también le servía a este musgo para poder establecerse fuera de las condiciones que comenta. Perfecto. Sí, pero eso ocurre. Ahora digamos, hay muchos programas y libros. Es que no me puedo acordar ahora mismo cómo se llama. Pero hay un libro de divulgación, escrito en inglés, pero yo creo que existe la traducción en español, que ahora no me acuerdo, pero va a venir el nombre. Pero cuenta esta historia de que no vemos o sea, cuando uno va a un bosque, ve las copas de los árboles y toda la vegetación, pero luego cuando te pones a pensar lo que hay debajo, pues es igual o más de complejo, porque así como tú ves las ramas de los árboles, hay lo mismo abajo de raíces. Y ahí es donde se pone interesante, que las raíces de casi como el 90% de las plantas que conocemos más habitualmente, tienen asociaciones con hongos. Y entonces bajo la tierra hay redes de hongos que comunican bosques enteros. Wow. O sea, los hongos de una planta mandan señales, se extienden por kilómetros el mismo individuo y conecta muchas plantas. Y eso permite comunicaciones químicas bajo tierra, incluso de lo que está pasando en la parte aérea. Por ejemplo, si un tipo de microorganismo patógeno para una enfermedad le cae a un árbol, tener esta red subterránea de comunicación puede informar, gracias a los hongos, a los árboles vecinos de que hay un patógeno. Y entonces las plantas pueden prender sus sistemas de defensa, porque los tienen, de cómo le hacemos para que el patógeno no nos haga daño. A veces funciona, a veces no, como cualquier enfermedad, ¿no? Claro. Pero estos datos fueron difíciles de conseguir, antes nadie se lo imaginaba, en parte porque no teníamos la tecnología para averiguar este tipo de cosas. ¿Qué tipo de tecnología puede ayudar a averiguar estas cosas? Bueno, por ejemplo, que podamos detectar bajo tierra, o sea, tenemos ahora, y no hace 30 años, diversos equipos que te permiten detectar actividades bioquímicas bajo tierra sin tener que rascar. ¿Sabes? También tenemos equipos que te permiten detectar, hace rato dije, trabajar con gases es muy difícil. Cada vez es un poco menos difícil porque se inventan aparatos que te permiten medirlo. Antes no. O sea, la tecnología también permite avanzar a la ciencia en cosas que no podía alcanzar antes porque no había los medios, ¿no? Y entonces regresando a hace rato hablábamos de la creatividad y de la imaginación, allí también en cómo se aplican los avances tecnológicos para responder preguntas de ciencia tiene mucho que ver con creatividad. O sea, se te tiene que ocurrir cómo conectas un avance de un área con una pregunta de otra distinta, ¿no? Y ahí es donde entra también esta participación, ¿no? De que justo en la ciencia muchas veces se toma como ir a la frontera del conocimiento y averiguar más y descubrir le podríamos decir el hilo negro. Sí, cuando en verdad a veces tienes que conectar puntos nada más. Sí, y justo también esto de conectar puntos también resulta muy brillante, ¿no? Y desencadena muchas más preguntas, aplicaciones y formas de obtener todavía más conocimiento. Claro, yo siempre, a lo mejor tiene que ver con toda mi historia y a lo mejor es la manera que he tenido yo de explicarme las cosas, pero yo creo que mientras más aprendes de algo, más cuenta te das de que en realidad no sabes.
Ujú, ¿no? Claro. De hecho, esa es una pregunta que le quiero hacer. Le he hecho a más de un investigador, más de un científico, que a veces se trabajan cosas tan de nicho que es como la analogía de un ladrillo en un muro gigante, ¿no? Que a veces es muy difícil ver el panorama completo. ¿Y cómo hace usted para mantenerse motivada cuando no sabe si exactamente hasta dónde va a llegar su aporte que está haciendo en un campo tan gigantesco? Pues no lo sé, pero pensaba que quizás no estar pensando en si mi legado, o sea, Ujú, es simplemente, te digo, mientras más información hay, te das cuenta de que todavía hay mucho más que aprender. ujú, Y luego no todos somos Einstein, ¿no? ujú, Así que no me preocupa tanto a mí personalmente si lo que yo he trabajado y las poquitísimas cosas que he encontrado que a lo mejor nadie más sabía van a servir para el progreso de la humanidad. Así voy a tener unas letras de oro en algún lado, lo dudo, pero no es la intención. ujú, Quizá lo que a mí me mueve es la curiosidad ujú. y esa chute de energía que te da cuando por fin entiendes algo, cuando de verdad lo entiendes, cuando dices, ¡ah! El momento Claro, eureka, ¿no? sí, De que, ¡ah! Ya lo entendí. es algo que hemos mencionado siempre, bueno, que en muchísimos aspectos desde la educación, de que parece que estudiamos siempre con un fin, como si hubiera algo más, cuando a veces simplemente el aprender es el camino en sí, o sea, no se trata de la meta, sino del camino, vaya. Y doctora, que regresando un poquito a la parte de esta historia evolutiva que nos ha contado, pareciera que es una historia de cooperación siempre. O sea, un poquito desde cómo evolucionaron, ¿no? Las células como hoy las conocemos, que hasta donde sé, y me puede corregir si me equivoco, la mitocondria evolucionó aparte y ah, eventualmente se unieron. ¿Qué más podemos esperar en el futuro de Uy, estos? es que es un proceso se está haciendo, ¿no? ¿Tú te acuerdas que te dije hace rato que se llamaban cianobacterias las primeras? Ok, esas cianobacterias, los descendientes de esas cianobacterias ahora se llaman cloroplastos y es lo que hace que las plantas sean verdes. Entonces, si la audiencia, tú mismo buscan, así ahorita mismo le dan a Google, cloroplastos, les van a salir 300 millones de dibujitos. O fotografías en el microscopio de una célula llena de pelotitas verdes. Esas pelotitas verdes eran cianobacterias. Y entonces hubo un momento, eso es muy interesante. Una de esas cianobacterias, o varias veces, pero más o menos del mismo tipo, vivían en las cercanías de unas células que ya tenían mitocondrias, que es la misma historia. Y entonces estaba esta célula y se asoció muy íntimamente con la cianobacteria. Tan íntimamente que poco a poco la bacteria, voy a decir, la célula que era un poco más grande, engulló o hizo venir a vivir dentro de sí misma a esta cianobacteria. Y con el paso de los años, de los varios, el tiempo geológico, ya el nuevo huésped, se llama así, se quedó a vivir allí. La cianobacteria dejó de ser una cianobacteria y se convirtió en un cloroplasto. Y de ahí vienen todas las plantas. No me voy a poner técnica, pero los biólogos distinguimos entre algas y plantas, ¿no? Todas las plantas, lo que les llamamos plantas, que la audiencia va a identificar rápidamente porque también les dicen plantas, los detalles vienen entre un alga y un musgo, pero las plantas, todos, las palmeras, los pinos, las lechugas, los chícharos, tienen el cloroplasto que vino de esa primera asociación que le decimos Sí. endosimbiosis, el nombre técnico, pero básicamente es la cianobacteria se vino a vivir adentro de otra célula y de ahí salieron todas las plantas que conocemos actualmente. Ok. Algo similar pasa con estos organismos endófitos que mencionaba anteriormente, o sea que a lo mejor no sé si en algún punto de la historia evolutiva vivían en Afuera. asociación libre, ajá, Sí, y poco a poco fueron como asociándose tan íntimamente de que ya ahora viven en sus tejidos. ¿Es algo parecido? sí, ¿O por hay ahí? incluso asociaciones que son, no ha llegado al extremo de que uno vive dentro de la otra célula, pero por ejemplo las orquídeas. Hay Sí he escuchado algo de eso. muchísimas, la mayoría de las orquídeas no saben germinar si no tienen el hongo asociado. O sea, Sí. dependen. Y eso Ya las luego convierte, ¿no? crecen y podrían no tener al hongo.
pero para germinar necesitan estar con su honguito. Y es no cualquier hongo, es una asociación como muy específica, un compromiso, ¿no? Entre ellas, y esto se debe a la evolución. De algún modo, por algunas razones, que luego ese es el chiste de la ciencia. ¿Por qué? ¿A qué beneficio le da uno al otro? Esa es la pregunta del científico. Pero así es. Y nada más para abundar en la primera pregunta, eso sigue pasando. Hace 1 o 2 años salió en Nature, en Science o alguna de estas super revistas la primera evidencia de un proceso parecido al que te acabo de contar de la cianobacteria que se fue a vivir dentro de la otra célula. Hay un proceso que es muy importante para la vida de todos, así como la fotosíntesis nos da oxígeno, hay unas bacterias, y eso solo lo hacen las bacterias, que toman el nitrógeno que hay en la atmósfera, que es nitrógeno molecular, y lo convierten en formas que todos los demás podemos usar para hacer nuestras proteínas, nuestro ADN, etc. Eso se llama fijación biológica del nitrógeno, y lo hacen unas bacterias. Y hace un par de años salió el primer artículo donde demuestran que una bacteria fijadora de nitrógeno está en pleno proceso de irse a vivir dentro de, de otro organismo. Como convertirse en un cloroplasto, y hasta le pusieron el nombre, pero ahora no me voy a acordar. Pero era el nitroplasto, no me acuerdo, me estoy inventando la palabra, pero son pues, los bichos, los organismos, todo lo viviente en este planeta sigue evolucionando. Entonces, por eso luego es un error común, incluso a los científicos les pasa, que digan que si un bicho está más evolucionado que el otro, pues no. O sea, todo mundo tiene las características que se necesita para vivir donde vive, y estamos tan evolucionados todos los que estamos viviendo ahorita, nosotros y la cucaracha. Sí, ¿no? Si no estuviéramos lo suficientemente evolucionados, nada más nos extinguiríamos ya básicamente. Y entonces es un proceso que sigue, y hay nuevas adaptaciones. Esta que te cuento fue así un hitazo. ¡Wow! Vamos a poder ver en tiempo real esa hipótesis que tenemos. Y la estamos viendo en este momento, ¿no? O sea, como ese salto entre que vive fuera y ya se está asociando. ¡Wow! Eso es muy interesante. Doctora, hablando un poquito fuera de eso y mencionando las asociaciones de microorganismos con organismos más complejos como nosotros mismos, se ha puesto muy de moda todo esto de la microbiota y es un tema que me fascina. ¿Tiene alguna opinión sobre todo este boom y que se habla de todos lados? Pues es que no nos imaginábamos que era tan importante. Bueno, ustedes ya nacieron con su microbiota. Ya nacieron conscientes de que la tenían, pero uno que ya no está tan joven, sí hemos podido ver cómo la ciencia se fue descubriendo poco a poco que no, los microorganismos no todos eran patógenos, que vivían en lugares donde ni nos imaginábamos que estaban, y lo más sorprendente, que hacen, puede decir entre comillas, funciones que ni nos imaginábamos, ¿no? O sea, como que siempre sabíamos que había microorganismos en el intestino, y pues los que nos preocupaban eran los que te dan una infección intestinal, porque es horroroso, ¿no? Pero luego empezar a descubrir que tenemos microorganismos en otras partes del cuerpo, que incluso los del intestino pueden regular o pueden hacer cómo te sientas, ¿no? Que te ayuden o no a pensar, a sentirte bien, a poder metabolizar. ¿Sabes? Eso es nuevo. Yo desde luego no soy, ahí sí lo veo como cualquier otro ciudadano, no me dedico a eso. Lo sé. Y es otra cosa que me gusta mucho en mi trabajo, gracias a que soy docente. Y entonces para poder dar clase, pues me tengo que enterar con claridad de las cosas. Entonces, si el tema les interesa, pues les puedo recomendar a 1 o 2 personas que les pueden hablar con mayor conocimiento de realmente pero todos tienen microbiota. A mí la microbiota que me interesa es la de los musgos. Justo ese sería el término. Yo estudio microbiota de microorganismos. Ok. Wow. Estaba teniendo ahí una reflexión bien chistosa porque justo eso que comenta, ¿no? La microbiota nos puede mover en cierto sentido anímicamente, buscando algún tipo, no sé, incluso hasta de alimento, ¿no? O sea, si hace falta, por decirlo así, fibra, no lo sé. Entonces me da un poco de gracia pensar que si realmente somos una masa de carne movida por la microbiota que tenemos, ¿no? O sea, bueno, lo que a mí me parece tan increíble es como justamente organismos... Sí, y así pasa incluso hasta que con las plantas, ¿no? O sea, la planta crece en función de lo que pueda tener ahí dentro de la rizósfera, ¿no? Lo que existe dentro de las raíces. Las plantas, ¿no? Más que nadie. A mí en clase me enseñan biología de plantas, obviamente.
si mi frase a lo mejor me alucinan los estudiantes, porque es que el problema es que las plantas no pueden salir corriendo. O sea, si tú germinaste, si te asumes planta, germinaste donde germinaste y allí a ver cómo le haces, porque ahí tienes que sobrevivir. ¿No? El dicho de que el que nace para maceta no pasa el corredor. Bueno, la maceta, la planta que está en la maceta puede tener la suerte de que alguien la mueva, pero en la naturaleza eso no pasa. Una planta, una vez que germina, ya, si tiene los genes primero y las condiciones ambientales de nutrientes y eso para prosperar, tiene muchísimas herramientas, voy a decir, moleculares, del desarrollo, etcétera, para sobrevivir tragedias, sobre una tragedia que puede ser que te pase una vaca encima y te mate la mitad del cuerpo. Bueno, la planta puede generar sentido, nuevos órganos, ¿no? Hasta son más parecidas a nosotros, ¿no? Como personas, y le toca a la planta nacer en un lugar muy estresantes, como si hubiera nacido en Latinoamérica, ¿no? Casi con una condena. Ajá, a ver, tengo que hacer lo que pueda con lo que tengo, ¿no? Bueno, pero las personas todavía se supone que tenemos la posibilidad de cambiar nuestro gobierno, etcétera. La planta no vota, ¿no? Sí. Okay. Pero tenías algo que decir. Sí, bueno, nada más como aporte, que a mí lo que me parece tan increíble es cómo justamente nos vemos a nosotros mismos, o sea, cuando pensamos el ser humano en su yo, como, pues sí, él mismo con su libre albedrío y su sistema nervioso dirigiéndose por la vida, pero en verdad somos todo un ecosistema, ¿no? De organismos, en teoría, externos a nosotros, los que toman estas decisiones, los que van por ahí, por la vida tratando de sobrevivir. Bueno, a lo mejor no tanto, o sea, al final la decisión la seguimos tomando nosotros, ¿no? Pero puede estar influido a lo mejor tu estado de ánimo, etc. Exactamente. Hay una palabra técnica de esos se llaman holobiontes. Todos somos holo y completos, biontes. Es como cada vez es más claro que nadie vive solo, ¿no? Ni es una isla, ni nadie está estéril. Entonces, este término, es que no me puedo acordar lo malo de tener tantas cosas en la cabeza. ¿Quién lo propuso el término? Es relativamente nuevo, tendrá unos 30 años o así, pero es como para explicar esto de que los organismos, sobre todo los pluricelulares, los grandotes como nosotros, no somos una sola especie que vive independiente de los otros, sino que somos producto, digamos, de la convivencia en un mismo cuerpo de muchas especies, ¿no? O sea, nosotros somos Homo sapiens, pero dentro de nuestro cuerpo hay un montón de células que no son de esta especie, que son de otras especies. Claro. Sí. Por eso me encanta a mí la biología. Pone al ser humano en donde realmente... En su lugar, ¿no? Sí, en donde no debe de el centro estar. del universo, desde luego. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Creo que Gracias fue un gran capítulo. Sí. No sé si hay alguna reflexión que nos pueda dar. ¿Tú, Isa? No, pues nada, yo creo, siempre he dicho así, que el futuro de la humanidad, así como cada vez nos dimos cuenta que no somos muy especiales de ninguna forma, o sea, cada vez eso va a ser más obvio en el futuro. Es como que mi reflexión final. Y gracias a la biología en parte. En todo, nada. Otra cosa que habría que recordar es la humildad, ¿no? No, la biología, bueno, claro, que voy a decir yo, sí, soy bióloga. Pero otra cosa importante es que, y empezamos hablando así, y a lo mejor sirve para cerrar, la curiosidad, ¿no? Sí, claro. O sea, uno tiene curiosidad por la ciencia y luego... yo supongo que hay muchos científicos que se quedan allí, ¿no? Pero hay gente que somos muy curiosos y entonces empiezas a ver qué más están haciendo los otros, ¿no? Las humanidades, las ciencias políticas, etcétera, porque al final, pues la misma realidad en la que vivimos está formada de todo eso, ¿no? No solo de los hechos científicos. Exactamente. Duros. Claro. Sí. Pues muchísimas gracias, doctora. Sí, de nuevo una disculpa por los fallos técnicos, por ejemplo, el episodio Así con pasa. los más fallos, pero estuvo increíble la plática. Ok, Muy qué bueno. Sí, Gracias.